Vamos a ir de inmediato con nuestro siguiente invitado, es Franco Olchese, investigador del Centro Viñac, y se ha ido ya observando y analizando las cifras por fallecidos en el caso del COVID. Se hablaba de esto hace ya varias semanas, en columnas, en artículos periodísticos, de que había un desfase, un subregistro, ¿no? Y ayer, precisamente, la ministra de Salud, en uno de estos actos, pues ya lo había adelantado el Premier, apenas asumió, se ha hablado de, no un sinceramiento, pero sí se ha sumado más de 3.400 muertes a las que conocíamos diariamente en el recojo de la información oficial. Es decir, tenemos ahorita, según esta información, más de 17.000 muertos por el tema COVID. En ese sentido, Franco, le damos la bienvenida para saber un poco el análisis de estas nuevas cifras que se han presentado ayer tras el Consejo de Ministros. Buenos días, Mónica. Buenos días. Sí, efectivamente, nosotros habíamos estado hablando de esto, y bueno, no solamente nosotros, varias otras fuentes acerca de este subregistro que existía. Uh-huh. El subregistro de 3.000 o más de 3.000 fallecidos que han dicho ayer es probable que sea muy poco, ¿no? Y que podamos ver nuevos ajustes en esta data en las siguientes semanas o en los siguientes meses. Nosotros creemos que los casos COVID, los fallecidos por COVID, superan ya las 40.000 personas. Y eso desde el punto de vista, digamos, de la diferencia que hay de año a año en relación a las muertes recogidas por el SINADEF. Sí, nosotros consideramos los fallecidos por SINADEF con los fallecidos 2020 y en el mismo periodo en el 2019. Uh-huh. Y ajustamos también por un factor, ¿no? Lo hemos hecho a través de qué tanto se parece la distribución de género de estos fallecidos, de este exceso de fallecidos a los del COVID, y también porque el SINADEF ahora está colocando códigos de diagnóstico. Entonces, por ejemplo, hay algunos que los califican como coronavirus, como COVID, como SARS o como códigos que están relacionados al COVID, ¿no? Y esa suma de personas está alrededor de 40.000 personas. Que es la misma cifra que recogió esta publicación del Financial Times, que es una cifra contundente. Ahora, lo dicho ayer por la ministra de Salud, donde se suma de golpe 3.400 y un poco más de fallecidos dentro de la cifra que había recogido oficialmente, no se deduce de esta estimación que han hecho los centros de investigación, sino de otra fuente. ¿Por qué no lo explicamos? Es extraño porque inclusive en las presentaciones del MINSA, el MINSA hace presentaciones internas que están en YouTube, son abiertas, ellos reconocen que este exceso de fallecidos es principalmente por el COVID. Así que los 3.000 deben responder a otro tipo de incentivos, probablemente, o de razones, ¿no? Probablemente quieren tener la constancia en papel o alguna otra razón para poder para mostrar solamente 3.000 y no el desfase que sería 23.000 más, ¿no? Pero eso es exactamente lo que ha dicho la ministra de Salud, que se había creado una comisión en época del ministro anterior para revisar los 8.000 centros de salud que expiden certificados de defunción. Y eso era la base de revisar esos 8.000 centros de salud que han establecido que de esos reportes faltaban añadir estos 3.000 y pico, que es 30% más de lo que teníamos hasta ahora, pero de ninguna manera se puede considerar una cifra no oficial al conjunto de muertos que sean sospechosos o que sean causas indirectas, por ejemplo, que no haya atención porque se ha cambiado el hospital. Y a mí me sorprende mucho esta voluntad de insistir en que son 40.000 el número de muertes de COVID, que no corresponde a las cifras oficiales de ningún país del mundo, y no son las cifras que reconoce la OMS, que ha dado una definición: aquellos que han muerto de una manera probada de COVID, porque si no nos ponemos de acuerdo sobre la definición, no hay manera de comparar lo que pasa entre un país y otro. La ministra ha sido sumamente clara:
Esos son los datos que tenemos reportados por hospitales en los que ha muerto gente diagnosticada. El resto pueden ser sospechosos y por grave que sea, no se puede mezclar con las otras cifras. ¿Por qué usted persiste en esto de las 40.000 cifras? No son los únicos que lo hacen, yo sé que hay muchos otros, pero ¿por qué mezclar unos casos de muerte con otros? Bueno, es una muy buena pregunta en realidad, porque nosotros tenemos dos fuentes, dos razones para pensar eso. Número uno, que en la misma base del SINADEF está escrito, o sea, están etiquetadas cada una de las 41.000 personas que he mencionado con algún código relacionado al COVID. Ese es número uno. Y número dos es si este exceso de fallecidos, si fuera por otras causas, no tendría una distribución tan similar de género como el que tienen los números oficiales de COVID, que es alrededor de 2 a 1, ¿no? O sea que el COVID mata mucho más hombres que mujeres. Y este exceso de fallecidos sigue en 91% la misma distribución. Así que nos hace pensar que si no es el COVID, es un conjunto de enfermedades o razones que están matando de la misma manera que lo hace el COVID. Franco, sí, yo le voy a pedir, vamos a hacer una brevísima pausa en Ampliación de Noticias y vamos a regresar con más preguntas respecto al tema y sobre todo yo dejo planteada el asunto de la reflexión. Obviamente cada vida es importante, no se trata de números. Ahora, hablamos de una diferencia abismal entre un número y el otro, pero ¿por qué es importante tener todos los números? Ese es parte no solamente de la pregunta, sino de la reflexión que podemos hacer luego de la pausa. Muy bien, estamos de regreso en Ampliación de Noticias. Fernando Carvalho, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Estamos aquí en RPP, La Voz del Perú, conversando con Franco Olchese, investigador del Centro Viñac. Y claro, hay una diferencia abismal entre el número de registro que incluso con la adición que se ha hecho ayer de parte del Ejecutivo en relación al número de muertos y lo que los investigadores y el traceo que se ha hecho respecto a cuántos verdaderamente habrían fallecido en la circunstancia de la pandemia. Pero más allá de contabilizar muertes, o sea, importante es porque tiene que ver con toma de decisiones. Es absolutamente diferente hablar de un total de 17.455 muertes, incluyendo los 3.400 que ayer ha señalado la ministra de Salud, que hablar de 41.000 muertes, ¿no? Nos coloca en una situación sumamente grave al país como país en relación al número de muertes. Sí, solamente para atender la preocupación del señor Carvalho anteriormente, en esta medida que se puede comparar, la medida que sí podemos comparar es la de exceso de fallecidos. Y en el número de exceso de fallecidos, el Perú supera a muchos otros países que tienen más casos registrados. Entonces, el exceso de fallecidos nos ayuda a poder justamente compararnos con otros países. Y además, la brecha entre exceso de fallecidos y casos confirmados disminuye conforme un país es más desarrollado. Los países más desarrollados tienen esta cifra muy similar. Entonces, este exceso de fallecidos es particularmente útil compartir. Que Nueva York tuvo que ajustar en 60% el número de muertos por un hecho que yo quisiera saber si se ha estudiado en el Perú, que es la cantidad de gente que en Nueva York moría en sus casas, justamente por no querer ir a los hospitales. ¿Tenemos datos sobre el porcentaje de personas de esos sospechosos de haber muerto de COVID que han muerto en sus casas? La base de datos del SINADEF no he sacado, puedo obtenerlo y se los puedo mandar después, pero hay la diferenciación de domicilio, personas que han muerto en domicilio, personas que han muerto en centro de salud. Eso sí hay, sí hay esa diferencia. Porque el MINSA inclusive lo determina también. No puede poner una cifra oficial a alguien muerto en su casa si no se ha diagnosticado. Porque la definición del muerto por COVID de la OMS, aquella que nos permite compararnos con todos los países del mundo, es diagnosticado o muerto en hospital. Sí, puede o no gustarnos esa definición, pero esa es la definición oficial. Por eso es que Estados Unidos luego, en el caso de Nueva York, 60% más. Es bastante, ¿no? Para una ciudad tan sofisticada y desarrollada como Nueva York. Nosotros lo que nos preocupa
no somos médicos ni epidemiólogos, pero lo que nos preocupa es el impacto que tiene esto en la sociedad. Y por eso es que el exceso de fallecidos es el enfoque que estamos tratando, la medida que estamos tratando de monitorear. Porque esto es lo que nos determina cuál es el efecto del virus. El efecto ya sea que los ataque directamente o, como usted dice, que los ataque de manera colateral. Pero la evidencia nos dice que el impacto colateral es reducido. Y para regresar sobre la reflexión, que sí, estoy de acuerdo con usted en el sentido de que tener este tipo de data que nos acerque más a la verdadera magnitud del impacto social nos ayuda a tomar mejores decisiones. Por ejemplo, saber si es que tenemos que hacer una cuarentena general, una cuarentena focalizada, dónde está el virus. Por ejemplo, también para saber cuánta gente es la que ha sido contagiada realmente. Este virus mata realmente a un porcentaje muy bajo de personas, a 1% de las personas contagiadas. Entonces hay lugares donde la cantidad de personas contagiadas es muy alta y hay otras donde es muy baja. Y el número de fallecidos, del exceso de fallecidos, nos ayuda a calcular esto, ¿no? Por ejemplo, en el estudio de seroprevalencia que hicieron en Cusco, aparecía que el 2%, el 5% de la población estaba contagiada. Uh-huh. Perdón, el 3%. Y en Lambayeque era 30%, en Iquitos era 70%. Hay algunos problemas con esos estudios, en mi opinión. Nosotros tenemos algunas críticas, pero lo que nos interesa aquí es el orden de magnitud. Entonces, cuando sabemos cuánta gente está contagiada, nos ayuda o les ayuda a las personas que toman las decisiones a tomar mejores decisiones que correspondan a la realidad de cada provincia, ¿no? Y de cada ciudad. Y ahí está la clave, justamente. Ahí precisamente está la clave, porque es en la toma de decisiones, y yo estamos seguros que no es que quieran no ser transparentes en la información, lo han informado y lo han reflexionado hasta el cansancio, pero lo cierto es que tenemos que saber dónde estamos y si efectivamente todo lo que se está haciendo responde a la verdadera magnitud de la afectación del virus y sobre todo en la muerte de compatriotas. Muchas gracias, señor Franco Olchese, investigador del Centro Viñac. Y solamente una última. Sí, lo escuchamos. Sí, otro tema que es importante aquí es poder pensar cuánto tiempo más vamos a tener que convivir con el virus. En el sentido de que si nosotros vemos que la curva es mucho más alta de lo que realmente es, significa que va a tomar mucho más tiempo en bajar. Y vamos a tener que estar más tiempo del que estamos pensando con el virus entre nosotros. Bueno, eso parece ser una realidad. Muchas gracias, señor Olchese, por estar con nosotros. Señor Olchese, gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Vamos con nuestro siguiente invitado, Fernando.